Buenas noches y bienvenidos como siempre a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Comenzó el gobierno de Gustavo Petro con anuncios claves y con claras propuestas que desde ya generan expectativa. En su discurso de posesión y en las primeras directrices de su gobierno, el primer mandatario ha dejado ver las líneas claves de su administración. Por ejemplo, la paz, la lucha contra las drogas y los cultivos ilícitos y por supuesto, la reforma tributaria que ya fue radicada. Hoy queremos hablar sobre cómo arrancó este nuevo gobierno, el primero de izquierda en la historia del país. Y por eso hemos invitado a los analistas políticos, a Juan Pablo Estrada y Camilo Granada. Juan Pablo, bienvenido a Sala de Prensa. Muy buenas noches para usted y para toda la teleaudiencia de Sala de Prensa y desde luego a Camilo también. Camilo, bienvenido a Sala de Prensa. Muy buenas noches, encantado de estar con ustedes nuevamente y saludo a Juan Pablo. Juan Pablo, ¿buena, incierta o mala fue la sensación que les dejó el discurso de la posesión del presidente Gustavo Petro? No, yo creo que generó en lo personal y a todos los que tuvimos la fortuna de seguirlo y ver el discurso en detalle una sensación de tranquilidad. Veo que primera vez que Petro en su vida pública, al menos desde que yo le hago seguimiento, lleva un discurso escrito y preparado. Eso fue novedoso y eso le permitió ser mucho más preciso en temas en que muchas veces en el fragor de una intervención pública en plaza pública o en el Congreso o en un debate, podía decir cosas que llevaran equívocos. Creo que ayer aterrizó muy bien sus propuestas, fue coherente con su discurso de campaña, moderado en algunos temas y mandó unos mensajes de política internacional e interna bastante interesantes, pero en términos generales a mí me gustó el discurso. Me sigue preocupando es la enorme expectativa que ha despertado el gobierno de Petro por un cambio que yo dificulto sea realizable en el mediano y en el corto plazo. Camilo, su sensación, ¿cuál fue de este discurso de Gustavo Petro? ¿Está de acuerdo con lo que dice Juan Pablo? Sí, yo estoy de acuerdo. A mí me sorprendieron otras cosas, otro par de cosas que usted mencionaba en la introducción, José Miguel, y una es el hecho de que haya convertido la paz como el eje conector y el hilo conductor de todo su discurso, de su propuesta de gobierno, que no fue así en la campaña, ¿no? Entonces, claro, él relaciona el tema de la paz, no solamente con en la parte, digamos, de la paz completa o la paz total, como la ha mencionado, pero también la termina vinculando al tema económico, al tema social, al tema de la lucha contra el narcotráfico, incluso al tema ambiental. Entonces, me pareció interesante ver cómo hay un cambio relativo en la posición del presidente Petro en términos de cuál va a ser su prioridad en términos discursivos otra vez, ¿no? Y eso me parece interesante. Lo segundo es que eh, el discurso no fue un discurso, digamos, fue un discurso que tranquilizó a aquellos que no habían votado por él y dio algunas puntadas para también darle satisfacción o conectarse con sus votantes, pero fue un discurso bastante moderado, no usó el espejo retrovisor, habló mucho más de futuro, tampoco hizo un llamado a la unión abierto, habló de que la unidad nacional y todas esas cosas, pero no hizo un llamado a la unión. Y creo que el discurso fue importante también precisamente porque, a diferencia de lo que uno podría haber esperado, no entró de lleno en ningún tema, ni siquiera en la reforma tributaria que ya estaba lista. Esta mañana la presentó el ministro Campo. En los temas de salud, no mencionó el tema de salud directamente. Ni siquiera en los temas de educación entró en mucho detalle. O sea, fue un discurso muy general de política, muy casi que filosófico. Paradójicamente, donde más entró en detalle fue en los temas internacionales, que tampoco eran los principales de su agenda, pero pues habló de la Unión Latinoamericana, habló del tema de una nueva convención contra la droga, habló del tema de revivir el tema de pago por temas ambientales a nivel global. Entonces me sorprendió eso, que los dos focos, las noticias, si se quiere, de su discurso no tienen que ver con su agenda de gobierno y con cosas concretas, sino con temas filosóficos y el tema de paz como eje central de su administración.
Juan Pablo, en este orden de ideas, pues se dice, y es así el primer presidente de izquierda en la historia del país. ¿Usted vio, sintió que este discurso es de un corte de izquierda? ¿Se notaron algunos matices? No, desde luego que hay, pues lo primero, y no podemos negarlo, la ceremonia fue muy bonita, fue una ceremonia emotiva para quienes, sin ser ni militar en la izquierda, sabemos y sentimos lo que ha padecido Colombia en esta guerra fratricida que nos desgarra y nos desangra. Y yo creo que la izquierda, sin duda, ha sido un actor fundamental por ambos lados, porque los movimientos subversivos tuvieron esa génesis. De hecho, el gesto de que la banda presidencial le impusiera a María José Pizarro, pues era un poquito como concretar esos famosos sueños de abril del M-19, de Jaime Bateman, de Iván Marino Espina, de Álvaro Fayad, de Pizarro, y donde Petro pues fue un protagonista de pronto de reparto porque no era de esa línea principal, pero pues llegó el M al poder. Y en esa medida hay unos temas de derechos humanos, de reforma agraria, de equidad, del cierre de la brecha, que aunque los gobiernos de centro y de derecha lo manifiestan siempre en sus discursos políticos, pues no ha sido como un reclamo tan sentido. Y el hecho de haber convocado al pueblo a la plaza y que haya concurrido de manera tan masiva, yo creo que ese es un mensaje también muy interesante, pero insisto, yo sigo creyendo que la gran talanquera y la gran dificultad del gobierno Petro no va a ser ni el Congreso ni la oposición. Yo siento que puede ser una desilusión temprana porque por más que se esfuerce, las reformas que vaya a implementar no van a dar unos resultados con la inmediatez que uno siente que muchos de esos, sobre todo primivotantes, están esperando. Camilo, usted hablaba anteriormente de algunos de los anuncios, de las palabras que dio Gustavo Petro en su discurso de posesión. ¿Cómo califica la posición del presidente que pide cambios en la lucha antidrogas, que para él, y lo dijo públicamente, ha sido un fracaso? A mí me parece interesante y creo que conectando con su pregunta anterior, hay un discurso de izquierda ahí, claro, reivindicativo, de no alineación, habló de África, habló de la guerra, mencionando que no era posible aceptar ninguna invasión. Hay un discurso de izquierda, un poquito de izquierda de siglo pasado, un poquito, ¿no? Pero claro, el elemento de la lucha, del cambio en el paradigma de lucha contra las drogas a nivel global, me parece que es tal vez una de sus medidas, digamos, de sus temas más audaces, que habla mucho de la proyección que quisiera tener Petro a nivel internacional y que, porque es la primera vez que un presidente en ejercicio y el primer día de su mandato empieza por proponer esa revisión de la política global antidrogas, ¿no? La mayor parte de quienes han tocado el tema han sido presidentes que han dejado su mandato o que han estado ya al final de su mandato cuando han tocado ese tema de manera tan directa. Entonces, sí me parece que es un cambio importante. Creo que parte del principio, y lo vuelvo a conectar con el tema de paz, el presidente Petro tiene claro que la dinámica de conflicto en Colombia ya no es principalmente ideológica o política o por derechos políticos y participación política de movimientos de izquierda, sino por el tema del control de las rentas ilícitas que siguen alimentando ese conflicto y que por lo tanto su idea de paz total sin un cambio en esa dinámica económica subyacente al tráfico de drogas, pues no tiene futuro o será muy difícil. Juan Pablo, ¿usted cree que este cambio de la ley antidrogas que propone para Latinoamérica tendrá que ser también revisada por los Estados Unidos? ¿Será clave conocer la opinión del país? No, es que tenga que ser revisada, es que el único que la puede adoptar es los Estados Unidos o las Naciones Unidas. Petro ayer hizo una invitación y una reflexión que es muy importante. Y es un mensaje político poderoso porque otros expresidentes de América Latina han señalado lo mismo, el fracaso evidente de la lucha contra las drogas. Lo de Petro ayer fue disruptivo en la medida en que en su discurso de posesión se lo dice al gobierno americano sin mucho matiz. Y de hecho le saca unas cifras que son demoledoras, que demuestran cómo la cocaína ya ni siquiera está en el ranking de las 5 sustancias más consumidas en los Estados Unidos. Y las muertes por sobredosis están mucho más asociadas a las
a las drogas de fórmula. Entonces a mí me parece que ese es un tema que el mundo tiene que abordar, pero pues que Petro no puede hacer más que plantearlo. O sea, esa es una política de derecho internacional y en donde los Estados Unidos mandan la parada. Obvio, interesante conocer qué respuesta va a dar el gobierno de Washington frente a ese mensaje, pero el mensaje es contundente, poderoso y creo que muchos nos sintonizamos con el mismo. Es una guerra que ha fracasado, es un tema de un negocio de oferta y de demanda y mientras el consumo crezca siempre va a haber quien lo produzca. Nosotros tenemos las condiciones geográficas y climáticas perfectas para hacer la despensa de cocaína de los Estados Unidos del mundo. Entonces, no es que va a pensar Washington, es si Washington le va a comprar pensar en eso. Creo que también fue interesante el tema del cambio climático, en donde pues Petro reconoce que no somos los grandes contaminantes, vende una idea de que podemos ser una potencia para ayudar a mitigar esas consecuencias del efecto invernadero, pero pues nuestra Amazonía no es del tamaño de la del Brasil, pero pues es otro planteamiento. Yo pienso que Petro en el exterior va a concentrar su agenda en ese tema verde y en ese tema de cambio climático. Él quiere ser protagonista global con esos dos temas y por eso su discurso lo tocó. Lo de las drogas es un tema de suma sensibilidad, pero ojalá se abriera ese debate y se diera, porque nosotros seguimos poniendo los muertos y los Estados Unidos las narices. Camilo, y también ya en el Congreso hay 3 proyectos que ya radicaron que buscan legalizar el consumo recreativo de la marihuana y otras sustancias. Sí, de acuerdo. No, ese tema yo creo que va a avanzar mucho en Colombia, porque en Colombia nos quedamos en la parte, digamos, de las drogas suaves, en particular del caso de la marihuana, nos quedamos en la mitad del río, ¿no? Arrancamos por el tema de la medicina, de la marihuana medicinal, perdón, se despenalizó el consumo, después se trató de volver a penalizar en el gobierno anterior y nunca dimos el paso a legalizar el uso recreativo de la marihuana, como lo han hecho muchos otros países, Uruguay, muchos estados de los Estados Unidos, Canadá, en fin, hay muchos países en los cuales eso se ha legalizado y en Colombia estamos como a mitad de camino en eso porque ni estamos utilizando ni tenemos las herramientas para desarrollar la marihuana medicinal y tampoco tenemos la marihuana recreativa legalizada, tampoco está perseguida, entonces estamos en un limbo que es un poco absurdo. Yo espero que haya un primer paso de coherencia de las mayorías que apoyan al presidente Petro en el Congreso para aprobar rápidamente un proyecto de ley que clarifique el tema y que haga claro que el consumo recreacional de marihuana debe estar regulado y no simplemente prohibido o tácitamente libre, que es lo que pasa hoy en día. Yo creo que la marihuana, como todas las otras drogas, debería estar regulada, como el alcohol, como el tabaco, deberían estar reguladas, no ilegalizadas, pero tampoco estamos, insisto, en el peor de los mundos. No es ilegal, pero tampoco es legal y por lo tanto entonces no hay ningún control. Juan Pablo, ya hablamos de las sensaciones que dejó el discurso de Gustavo Petro, también de la política antidrogas que propone. Ahora toquemos el tema, la noticia política del día y es la radicación de lo que será la reforma tributaria que iniciará en los próximos días su discusión en el legislativo colombiano. ¿Cómo analiza estos alcances que buscan prácticamente recaudar 25.9 billones de pesos en el primer año? Pues estaba precisamente hoy revisándola, hay un documento extenso de 300 páginas, un resumen de 30 y unas muy buenas intervenciones del ministro Campo que la resumen. Yo pienso que es fundamental la pela que se ha dado Petro en la conformación de su gabinete y esos acuerdos políticos que le han generado resistencia al interior de sus incondicionales y críticas también de algunos opinadores de haberse dejado, entre comillas, cooptar con tanta prontitud de los partidos tradicionales y haberle dado juego en el gabinete, obedece a eso. Petro sabe que necesita esa reforma tributaria, sabe, entre otras cosas, porque yo creo que el tema de los efectos a largo plazo, de las políticas públicas que él pueda transformar, no le van a dar caja y él necesita caja para cumplir algunas de las propuestas en esos temas de, por lo menos, de subsidio alimentario y lo demás. Es ambiciosa, por lo que vi, pues ustedes saben que las reformas tributarias se sabe cómo entran al Congreso, pero no cómo salen.
La veo pues ambiciosa, dura con el tema del impuesto al patrimonio, dura con algunos productos que si bien no se identifican como de canasta familiar, sí forman parte permanentemente de la dieta del colombiano de clase media y baja. Pero pues no hay de otra, se sabe que hay una situación de déficit fiscal que hay que enfrentar. Esperemos que se tramite con transparencia total y con intervención. No hubo aquí reparos de que todavía no hubiera sido socializada, ni que se hubiera hablado con los gremios, ni nada. Y Petro es un inteligente político, Roy Barreras también y Alfonso Prada, ni qué decirlo. Y pues es en estos momentos de efervescencia y calor, en medio de la luna de miel, de la euforia, de la emoción de ayer, de la espada de Bolívar, en que tienen que echar a andar este carro. Vamos a ver cómo rueda en el Congreso de la República. Pero es un mal necesario esta reforma con la que arranca el presidente Petro, jugándose una buena parte de su importante capital político de entrada. Camilo, ¿qué sensaciones le deja estas primeras puntadas de la reforma tributaria que en los 4 años del gobierno busca alcanzar aproximadamente un recaudo de 45 a 50 billones de pesos? Pues, a ver, yo creo que en medio de todo es una reforma, como dice Juan Pablo, ambiciosa, novedosa, novedosa precisamente porque se lanzaron directo con los temas de los impuestos saludables, que al mismo tiempo le da mucha, creo yo que la paradoja es que le da mucha tranquilidad a los sectores empresariales, a la mayor parte de los sectores empresariales, donde efectivamente no hay va a haber una reducción de las exenciones, va a haber una racionalización de las exenciones empresariales, pero la carga principal de esta reforma tributaria va a estar en los asalariados de más de 10 millones de pesos y en aquellos que tienen ingresos no salariales por encima de ese monto también, que a quienes sí les va a caer muy duro la reforma, entre otras cosas, por ejemplo, porque los dividendos dejan de tratarse aparte, sino que todo ingreso que uno reciba, pues que una persona reciba, va a sumar para el total del ingreso sobre el cual se calcula el impuesto, y hay una reducción severa de las exenciones que se tenían antes por concepto de aportes a pensiones, vivienda, etcétera, etcétera. Entonces, es una reforma agresiva, fuerte, pues 25 billones, si se logra pasar, como decía Juan Pablo, vamos a ver qué sale del Congreso, pero si se logra pasar, será sin duda alguna en términos de porcentaje del Producto Interno Bruto, la reforma tributaria más ambiciosa y más fuerte que se haya hecho en Colombia en sus últimos 40 años como mínimo. Entonces, es interesante verlo y insisto, la paradoja es que aunque es muy dura y es muy audaz en unos temas, al mismo tiempo creo que deja a mucha gente tranquila y al sector empresarial relativamente tranquilo, que podían estar pensando que iba a ser más dura y que las promesas de que no se iba a afectar a las empresas no se iban a mantener. Entonces creo que es una reforma que tiene buen chance de pasar con algunos cambios, pero es posible que el gobierno logre pasar la esencia de su reforma tributaria como está. Esto era en cuanto a la reforma tributaria. Juan Pablo, ahora hablemos de la reforma política, que esto significaría modernizar nuevamente el código electoral, por ejemplo, ampliar la jornada de votación, el voto electrónico y acabar las listas abiertas. Los partidos dejalarán, teniendo en cuenta que este proyecto pasó en la legislatura pasada, pero nuevamente la Corte lo tumbó. Mire, en eso, ese puede ser uno de los puntos de inflexión del gobierno de Petro y puede ser el fin de la luna de miel con el Congreso si es que el presidente mantiene su determinación de hacer una reforma estructural al sistema político que se ha intentado siempre a medias. A medias, lo del Código Electoral fue interesante, sucumbió en el control de constitucionalidad por vicios, pero yo pienso que ahí está buena parte de la crisis de la política, la debilidad de los partidos, la permisibilidad de las microempresas electorales, la dificultad de que sin una chequera poderosa se logre llegar al Congreso, tanto en la Cámara como en el Senado de la República. Yo pienso que Petro, que tiene una identidad con partidos
minoritarios y que estaba en la oposición, conoce esa trascendencia y lo importante, el impacto que le daría eso a nuestra vida pública. El problema es con quién la va a hacer, con esta coalición que ustedes ven que saca los dientes en cualquier momento. Yo pienso que es este el año de Petro, el año entrante de elecciones locales, alcaldes y gobernadores. Todos los parlamentarios tendrán caballos en esas carreras y les interesa estar bien con el gobierno, porque estar bien con el gobierno significa que haya recursos para las regiones y ustedes saben cómo funciona esa mecánica. Entonces, si lo va a intentar, tiene que ser con prontitud, lo mismo que un ajuste estructural a la justicia. Han nombrado un gran ministro, un acierto que Néstor Osuna esté al frente de esa cartera, que ha dicho que hay normas suficientes para enfrentar la crisis de la justicia, pero creo que sigue siendo necesario un ajuste a algunos temas que demandan una reforma estructural a la justicia y a la política. Y eso, junto con la reforma tributaria y la lucha contra la corrupción, fueron de las promesas de campaña del presidente Petro que muchos estamos esperando que cumpla a cabalidad. Camilo, una reforma política que ya se ha discutido en 3 gobiernos, al finalizar el gobierno Santos, el gobierno Duque y ahorita nuevamente le mide el pulso el gobierno de Gustavo Petro. Yo creo que estoy de acuerdo con Juan Pablo en que esta va a ser una de esas reformas en las cuales se va a poner a prueba la solidez de la coalición de gobierno. Porque claro, una vez que uno empieza a hablar de reforma electoral, reforma al código electoral, reforma al sistema de financiación de las campañas, etcétera, etcétera, ya los políticos y los congresistas empiezan a pensar es en su próxima elección y no en la próxima generación. Entonces, ahí va a ser más difícil conseguir lograr consensos. Sin embargo, creo que captando parte del apoyo de esa renovación del Congreso, es posible que haya algún impacto o que se apruebe una reforma. Habrá que ver en qué se logran esos consensos, porque es que hay muchos temas. La financiación de las campañas, se habla de financiación estatal completa y la prohibición de la participación privada en la financiación de las campañas. Se habla del cambio del Consejo Nacional Electoral por un tribunal electoral independiente. Se habla de la lista única y paritaria cremallera cerrada para el Senado, obligatoria. Se habla de democratización interna obligatoria de los partidos. Entonces, cuando uno empieza a sumar todo esto, pues va a haber muchas cosas en las cuales las mayorías casi que van a contarse artículo por artículo y puede salir un Frankenstein o puede hundirse como pasó en los esfuerzos pasados. Juan Pablo, quiero finalizar sala de prensa preguntándole a ambos también sobre la ley contra el fracking, es decir, la agenda es nutrida y con cambios claves para el país y para los colombianos. ¿Será que el gobierno logra sacar en el Congreso todas estas iniciativas? Lo del fracking también es un tema bandera del presidente y el nombramiento del Ministerio de Minas es de los pocos que ha despertado inquietud. Digamos que el gabinete en términos generales es un buen gabinete con experiencia, con peso en la cola, salvo 3 o 4 lunares, diría yo, un par bastante grandes, pero yo veo que están decididos a que el tema de la transición energética sea una realidad, entonces no veo uno cómo no quieran frenar y dejar frenado el fracking, que pues ya ha tenido un amplio debate, conceptos en el Consejo de Estado, planes pilotos, cuestionamientos de toda índole. Repito, la agenda legislativa de un gobierno de izquierda que por primera vez llega al poder y que ha ofrecido una transformación en algunos temas como este minero energético que es de 180 grados, pues demanda de una fortaleza parlamentaria enorme. La pregunta es si ese capital político se va a tener, porque no estuvieron todos en la contienda. Y yo creo que el presidente Petro ha entendido, y eso fue lo que no entendió el presidente Duque, que él no ganó con una mayoría atronadora. O sea, el país político en lo electoral y también en el Congreso se mostraba partido casi que por la mitad, en un 52-48 en términos porcentuales, y fueron los acuerdos políticos post segunda vuelta los que le dieron a él unas mayorías en el Congreso. La pregunta es, ¿hasta cuándo y a cambio de qué se van a mantener los partidos? Ahora viene los ministros, es un tema simbólico. En materia de burocracia, léase en términos de nuestra época contemporánea mermelada, viene el segundo nivel de cargos que es el más apetecido, el de los institutos y las entidades
y las sugerencias y las vicepresidencias y los findeteres y los territorios. Y pues ese es el juego complicado que vamos a ver cómo lo maneja Gustavo Petro. Si va a haber allí también un mensaje disruptivo, es decir, si va o si por el contrario va a dejar que alfiles curtidos en el tema de ese manejo se encarguen del asunto. De eso dependerá en buena medida que la agenda fluya. En todo caso, hay que decirlo con total contundencia, este gobierno tiene un gran presidente del Congreso, de su bancada, y tiene un ministro del Interior que sabe moverse en esas aguas profundas, muy a diferencia de que lo que le pasaba al gobierno de Iván Duque, que era un gabinete que le costaba mucho esa interlocución con el Congreso. Camilo, ley antifracking en Colombia y también sin lugar a dudas esto se sumaría cambios en Ecopetrol. Sí, yo quiero anotar dos cosas a esto. Yo creo que la ley antifracking la van a sacar y la van a pasar. Personalmente, muy a mi pesar, yo creo que es un error, pero pues esa es mi convicción personal sobre ese tema. Pero creo que la van a pasar por una sencilla razón, y es que es un tema que tiene que es muy atractivo para los electores de base de Gustavo Petro, que por lo tanto va a movilizar toda su bancada y que no tiene tanta oposición en el Congreso, pero además y sobre todo porque al gobierno el fracking no le importa, porque eso no cambiaría la dinámica de exploración y de producción en los próximos 3 o 4 años. El problema de que no tengamos fracking lo vamos a ver en Colombia dentro de 4 o 5 años. Y entonces cerrar la puerta del fracking ahora no le quita ingresos petroleros a este gobierno. Y hay que acordarse de una frase del discurso de ayer de Gustavo Petro. Él dijo, claro, nosotros estamos dispuestos a la transición energética, pero lo importante, lo que nosotros debemos hacer es combatir la deforestación, y ahí fue cuando se lanzó sobre el tema de la deuda por pagos ambientales, cambiar deuda por cuidado ambiental a nivel internacional. Pero él tiene claro que el aporte de Colombia al cambio climático no pasa por la producción de combustibles fósiles. En cambio, la chequera del gobierno y sus programas sociales sí pasan por tener un Ecopetrol sólido, como lo acabamos de ver con los resultados que publicó Ecopetrol ahora. Entonces sí va a haber cambios, y coincido con Juan Pablo, la ministra Vélez en Minas, pues es una persona que llega ahí porque está opuesta a la minería y a la economía extractivista, lo cual pues es un mensaje. Hablábamos de si este era un gobierno de izquierda, ahí hay una prueba clarísima. Pero entonces yo creo que lo van a lograr pasar haciendo pragmatismo en cuanto a que quiero los recursos del petróleo mientras tanto, pero tengo una posición política e ideológica anti-fracking y anti-extractivismo que no me cuesta nada, por lo menos no en mi cuatrenio. Bueno, pues ya se nos agota el tiempo aquí en Sala de Prensa. Gracias, Juan Pablo, por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a toda la teleaudiencia. Camilo, gracias a usted también por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. Muchas gracias, encantado de estar con ustedes. Saludos a la audiencia, muchas gracias. Y a ustedes también, gracias por estar conectados con nosotros. Hasta aquí Sala de Prensa. Sigan conectados con la programación de Noticias Caracol Ahora. Feliz noche.